básicamente este libro aborda satisfactoriamente todas las aristas que reviste una denuncia, ya sea por violencia familiar como por abuso sexual en la infancia, y por otro lado las acciones de fondo, que son las acciones de fondo que se llevan a cabo en un proceso por violencia o abuso, todos esos juicios que puede desencadenar ya sea durante la denuncia por violencia familiar o, en todo caso, con posterioridad al proceso de violencia familiar, como un divorcio, como un derecho de comunicación, lo que actualmente era llamado régimen de visitas. ¿Esta obra qué pretende ser? Pretende ser una herramienta de trabajo para el profesional, no necesariamente tiene que ser un letrado que lea libros, ya que el libro aborda otras disciplinas como es la psicología, es decir, que un psicólogo o una psicóloga puede leer este libro, y digamos que lo que focaliza en cierta forma también el libro en cuanto al procedimiento es el factor tiempo. Digamos que en los procesos como es la violencia y el abuso se requiere celeridad en todo el marco procedimental de este proceso. Se requiere a su vez un asesoramiento, por el cual la doctora Paladino, quien aborda el capítulo 2, lo va a explicitar, se requiere un asesoramiento eficaz y óptimo, dando siempre celeridad en este proceso. El libro cuenta con 10 capítulos y 4 anexos. En el capítulo 1 abordé y lo titulé como violencia familiar, maltrato infanto-juvenil y violencia escolar o bullying, dando, digamos, una explicación en cuanto a los diversos conceptos del libro, cotejándolo con las leyes de protección contra la violencia familiar y el Código Civil. Y el capítulo 2, ahora en un breve tiempo, la doctora Paladino, que está a mi derecha, nos va a explicar también a qué se refiere el asesoramiento en violencia familiar, cómo se tiene que llevar a cabo el asesoramiento. Todo este capítulo fue abordado por una abogada versada, ¿no?, en lo que es violencia familiar. Capítulo 3 se analizan cada una de las leyes de protección contra la violencia familiar, qué son los tipos de violencia, qué es la violencia física, qué es la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, qué es la violencia sexual, qué es la modalidad, cómo se manifiesta esta modalidad en una mujer víctima de violencia, quién tiene que denunciar. Toda persona puede denunciar, solamente la víctima tiene que denunciar, los niños pueden denunciar. Bueno, todo esto está explicado en el libro, en este capítulo. En el capítulo 5 se lleva a cabo una continuidad del proceso. Por ejemplo, la mujer hizo la denuncia, cuenta con una medida de protección. Ingresó al hogar, se excluyó el enunciado. ¿Terminó el proceso? No, el proceso continúa. ¿Cómo continúa este proceso? Se llevan a cabo informes, diagnóstico de interacción familiar, se lleva a cabo audiencias, lamentables audiencias que se llevan hoy día en los juzgados de familia, se llevan a cabo lamentables mediaciones también, poniendo a la víctima y al victimario en un mismo recinto, donde en cierta forma se les obliga a mediar acuerdos lamentables. Y por otro lado el libro aborda también lo que es la violencia contra la mujer desde un enfoque penal, es decir, que tenemos por un lado la sede civil y por otro lado la sede penal. Es decir, que esta mujer fue víctima de violencia psicológica. Dentro de la violencia psicológica a lo mejor fue amenazada, fue hostigada. Dentro de la violencia física fue lesionada, fue abusada sexualmente. Entonces se configuran que delitos. El libro aborda delitos penales como son las amenazas, la contravención, el hostigamiento, la violación y el abuso. Se analizan cada uno de ellos. Como corolario que trae el femicidio, todos estos delitos, trae como corolario, a lo mejor no está bien, digamos, patrocinada, ¿no? Y por otro lado, se abordan en el libro casos jurisprudenciales, como el caso de Wanda Tay también, recientemente. Por otro lado, se aborda también la legislación, ¿no?, en este tema en España y en Italia, que es una legislación a mi criterio de avanzada. Por otro lado, el capítulo 8, que cuenta, digamos, con el aporte de Corina Fernández, son aquellos juicios que se pueden sustanciar durante el procedimiento y después del procedimiento, como qué pasa con el divorcio, con la tolerancia del matrimonio, cómo se puede reparar el daño moral, y particularmente se aborda su experiencia cuando, que ya nos va a contar, en el marco de posterioridad al proceso judicial de violencia y tentativa de homicidio también, la solicitud de una vinculación paterno-filial. El capítulo 9 cuenta con el aporte de la licenciada María Beatriz Müller, que está también en esta mesa, donde se aborda el abuso sexual en la infancia
social, en el ámbito psicológico, ella aborda la parte psicológica y yo abordo la parte jurídica, donde se analizan los distintos tipos de abusos sexuales. Abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, el abuso sexual con acceso carnal, y también se analiza esta figura del grooming o el ciberacoso virtual. El capítulo 10 aborda la probation, la suspensión de juicio a prueba. Se debe otorgar probation a que el progenitor que abusó sexualmente de un niño, se debe otorgar la probation a un hombre que injurió y ejerció violencia y prendió fuego a lo mejor a una mujer víctima de violencia. En el punto de vista no, y doy el criterio en el libro. El libro cuenta con 4 anexos que contiene, digamos, específicamente modelos descritos, testimonios oficios. El capítulo 1 es básicamente sobre violencia, el capítulo 2 sobre abuso sexual, el capítulo 3 son estos juicios derivados del proceso por violencia y abuso, y el capítulo 4 cuenta con un directorio de instituciones, de organismos de atención. O sea, básicamente, cuando vean el libro, lo lean, van a ver que es puramente procedimental en cierta forma, pero lo que se puede, digamos, ver este camino, ¿no?, que afronta toda mujer víctima de violencia o una mujer que como madre tiene que afrontar, ¿no?, esta larga lucha o misión frente a ciertos actores de la justicia, bregando, ¿no?, por buscar una condena a quien ejerció violencia, a quien a lo mejor abusó sexualmente de un hijo, afectando la integridad, digamos, o la psicosexualidad de ese hijo, ¿no? Y este libro aborda el abuso sexual desde una mirada jurídica, pero también lo hace desde una mirada psicológica, digamos, poniendo en conocimiento este rol y esta figura fundamental en los procesos por abuso sexual, como es el psicólogo, la psicóloga, ¿no? Son un rol importante en estos procesos por abuso sexual en la infancia. Y el libro es una herramienta fundamental para quienes trabajamos desde el otro lado de la justicia, ya que muchas veces esta voz de esta mujer o de este niño no se escucha. Entonces el profesional que hace oír fuertemente esta voluntad ante los funcionarios, ante los magistrados. Bueno, agradecer las palabras que tuvo Silvina para conmigo y obviamente también haberme convocado para participar en este brillante creación, obra, y poder en tal sentido haber procedido a la elaboración de un capítulo que para mí es de capital importancia, de suma y capital importancia, que es el asesoramiento, el asesoramiento en materia, ahí está, de violencia de género. Bueno, la verdad que desde hace largo tiempo, no mucho, por favor, que me dedico a esta temática y como lo vengo diciendo, quienes me conocen lo saben, que lo reitero y nunca voy a dejar de señalar, lo dije en la anterior presentación y lo digo todos los días que tengo oportunidad de hacerlo, remarcar la suma importancia que tiene ese momento puntual y álgido que es ese. La necesidad de contar con una determinada experticia sobre la temática, y esto lo podemos comprobar porque nosotras llegan, lo vemos a diario casi, mujeres que ya han sido previamente asesoradas y no tan bien asesoradas. Por eso marco mucho la formación antes de acceder a esta temática, ¿no?, o a dedicarnos a esta temática. Yo pienso que es muy importante el posicionamiento ideológico que tenemos frente a lo que estamos tratando o interviniendo a los efectos de brindar en una primera instancia un asesoramiento correcto. La consultante concurre al asesoramiento con un particular estado emocional, teniendo en cuenta los sentimientos contradictorios y hasta ambivalentes que la asisten. La decisión de consultar a un abogado llega a ser considerada por ella misma como un acto de desobediencia y hasta como una traición por la permanente dosis de culpa, angustia y miedo que tiene en su condición de víctima. Precisamente por estos motivos, este primer contacto genera una inseguridad por parte de ella, tiznada por el temor que también le genera lo desconocido y todo lo que implica contarle a un extraño o a una extraña todo
una situación de violencia que viene seguramente vivenciando hace muchos años y también dentro de un marco y de un contexto y un escenario desconocido para ella, y sobre todo porque desde la óptica del violento se ha imprimido, como generalmente, bueno, obviamente pasa también con el tema de abusos, la ley del silencio. Por ejemplo, al referirnos a este tema, a esta primer consulta, y yo opino que pasaría a denominarla el gran paso. El gran paso, ya que el evidente objetivo e intención por parte de quien nos requiere no es otro que el poder finiquitar el proceso de violencia que padece. En otras palabras, nos vienen a pedir ayuda. Puede ser la única y última vez que recurre a nosotros, y dependerá de nosotros este grado de receptividad, entendimiento y todo lo que, bueno, desarrolla el capítulo que hay que aplicar para que nosotros podamos acompañarla ejerciendo nuestra profesión y haciendo valer sus derechos. La abogada o el abogado tiene que desplegar todas las herramientas que maneja en virtud de su experticia en la temática. Por eso hablo, insisto mucho en formarnos antes de aventurarnos a manejar este tema, entre las cuales se encuentra agudizar su poder de escucha desde la óptica estratégica que permita la posibilidad de que la consultante nos deposite el voto de confianza. Considere necesario el diseñar, esquematizar y explicitar las etapas en que se divide el desarrollo del mismo, que hacen a su instrumentación correcta. Por tal motivo distingo dos etapas. La primera, basada fundamentalmente en conocer y reconocer el perfil de la mujer que nos consulta, obviamente en su carácter de víctima de violencia, para lo cual se enumeran en el trabajo y definen las características propias que presenta. Comenzamos a tener nosotras, las profesionales, los primeros elementos para analizar el caso, evaluarlo, establecer indicadores y comenzar a considerar y decidir la futura estrategia legal a desplegar o adoptar. En esta etapa del asesoramiento también se incluye y define la intervención interdisciplinaria, así como la importancia de la misma en el abordaje de la problemática. La segunda etapa del asesoramiento incluye la modalidad que debe caracterizar la consulta. Resulta muy importante esta instancia, teniendo en cuenta que de la eficacia del asesoramiento va a depender, obviamente, la procedencia y la viabilidad de todo el proceso de la acción judicial, bueno, que comienza a partir de la erradicación de la denuncia pertinente. Para una mejor comprensión se ha elaborado un cuadro esquemático que orienta para la formulación de las preguntas con respecto a los datos a obtener en cada tipo de violencia, explicitando al propio tiempo las consecuencias que apareja para la víctima cada una de las mismas. Otro punto importante lo constituye el profundizar sobre la relación existente con los hijos o hijas. Es decir, determinar la situación que se encuentran insertos los mismos en el seno familiar que integran. Y desde allí también evaluar el vínculo materno y paterno filial y muy puntualmente el vínculo que guarda con el agresor. El próximo contenido que he abordado en la obra, este capítulo, es referido a la evaluación de riesgo necesario para un preciso diagnóstico de situación, que permite evaluar a priori el peligro actual existente al momento o el que tal vez potencialmente en forma inmediata puede llegar a configurarse. Resulta indispensable establecer para ello los indicadores de riesgo que necesariamente emergerán a partir del proceso asistencial del asesoramiento esencial, es decir, mientras se desarrolla. Luego de haber recabado durante el mismo, o sea, aparecen estos indicadores a partir de haber recabado durante el asesoramiento determinados datos. Finalmente, el capítulo concluye con el accionar que debe desplegar el letrado de su quehacer como profesional del derecho al momento del cierre del asesoramiento, los elementos a tener en cuenta para elaborar el encuadre jurídico respectivo y en concomitancia con este, la estrategia legal a desplegar, así como también la forma en que debe brindar y transmitir su pronunciamiento final, que debe dirigir y transmitir a la consultante. Esta obra ha sido elaborada por profesionales que, independientemente de contar con la experticia en violencia de género, cuentan con un elemento absolutamente necesario para que nuestro quehacer profesional resulte ser el atinado. Y esto lo constituye el pleno conocimiento empírico de la temática, que opera como herramienta fundamental en la permanente contienda que se libra, no solo con la contraparte, con lo cual, bueno, obviamente nos toca litigar, sino que en muchas ocasiones contra el mismo sistema judicial, siendo este el más difícil de contender.
lamentablemente me ha tocado estar en las dos caras de la violencia, por haber sido víctima de violencia y por ahí de la violencia casi la más fuerte, ¿no? Por haber recibido 3 balazos por parte del padre de mis hijas, directo al corazón y haber sobrevivido a ellos. Hice 80 denuncias por amenaza de muerte reiterada que no fueron escuchadas. Yo me fui de mi casa después de una golpiza bastante importante, me estuvo pegando desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Salí de mi casa con la policía y bueno, hice las 3 denuncias correspondientes, ¿no? La denuncia por violencia familiar, la denuncia por amenazas y en ese caso lesiones, porque la verdad es que tenía más de 20 o 30 golpes. Aún estando mis hijas en la casa, las dejaron ahí con el padre, una persona que estaba totalmente desquiciada, con lo cual yo salí de mi casa descalza, con un pantalón totalmente tajeado, para ir directamente a la Oficina de Violencia Doméstica, que es la OVD, donde realicé, después de la comisaría, las denuncias pertinentes. Ese día fui a las 6 de la mañana al OVD y salí con la prohibición de acercamiento a 500 metros de mi persona y la exclusión del hogar. Como me había pegado tanto, yo la verdad es que no quería vivir ahí, así que había decidido irme a vivir a la casa de mi madre, con lo cual fui a buscar a mis hijas. Y como no pensaba vivir en esa casa, porque la verdad es que había estado un día entero, primero quedé traumada, no quería ni vivir ahí, y segundo no me sentía segura en ese lugar, decidí llevarme a mis hijas a vivir a la casa de mi madre. Y me amenazaba constantemente de muerte. Yo siempre digo, para que se entienda, ¿no?, lo que es la violencia psicológica. Por ejemplo, un día yo iba al trabajo, él me seguía, yo no le dirigía la palabra cuando bajé al subte, y de hecho cuando él seguía hablándome, pagó el pasaje, me siguió, y cuando el subte pasaba a toda velocidad frente a mi cara, me agarró y me hizo así con la mano y me dijo, mira qué fácil que sería si quisiera, y casi me empuja para caer, digamos, bajo el subte, con lo cual la verdad es que yo llegué al trabajo ese día temblando como una hoja y bueno, y prácticamente esta situación se daba unas 3 veces por semana durante 1 año y medio, ¿no?, que fue el tiempo que demoró desde el día que yo me fui de mi casa hasta el día que vino a la puerta del colegio de mis hijas a las 8 de la mañana, disfrazado de viejito, con un bastón, un soletón, un sombrero, y básicamente me pegó 3 tiros. Me dijo, te dije que te iba a matar al jefe, y en 3 segundos me pegó 3 tiros, siguió tirando. Me salvaron, como yo digo una vez más, las mujeres, las madres que estaban del otro lado del colegio, que me hacían con sus manos así, vení, y pude, en un momento miré el piso para tirarme y finalmente terminé corriendo y entrando a la dirección del colegio, donde bueno, me asistieron. A él ese mismo día lo metieron preso, porque fue directamente a la casa donde vivíamos. Yo creo que él se iba a suicidar, la amenaza siempre era te mato vos, mato a las nenas y me pego un tiro yo, lo cual es una cosa bastante normal, digamos, el perfil de violencias, estos hombres, sí. Porque es lo que hablaba la doctora Paladino, ¿no? Es decir, la mujer es una cosa, entonces en realidad lo que quería era matarse porque su vida no valía nada, pero obviamente no me iba a dejar a mí viva. Yo no tenía abogado penalista en ese momento, sí civil, pero no penalista, con lo cual tuve un juicio por estas denuncias que de hecho eran penales porque eran amenaza de muerte. Y después me enteré que yo a ese juicio fui como testigo, ni siquiera fui como querellante. 2 años después tuve el juicio, que fue el primero considerado como femicidio. Fue un juicio ejemplar, le dieron 21 años de condena. Y bueno, y finalmente, que ahí fue cuando le agradezco a la doctora Silvina, que cuando yo hablo con ella, y ella es la que empieza a ser mi abogada civil, aún desde la cárcel, él quería ver a las hijas, con lo cual me estaba haciendo juicio por régimen de visitas. También tenía derecho a eso. Bueno, ahí agradezco a Silvina porque fue ella la que me asistió y la me ayudó en esta temática, pero la verdad es que también, es decir, tuve que hablar con mis hijas, tuve que hacer que las terapeutas de ellas hablaran con ellas, hubo que preguntarles si querían o no ver al padre, si querían ir a la cárcel o no. Se dictaminó del otro lado que nos hicieran pericias psiquiátricas, de hecho a mí me hicieron una pericia psiquiátrica, entonces tampoco se tiene en cuenta que aún estando preso, yo tuve que pasar por hasta pericias psiquiátricas, o sea, remover todo esto, no solamente yo, mis hijas, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno,
tuvo un desenlace que yo digo como que es un desenlace que fue aliviador, por decirlo de alguna manera, porque él falleció en la cárcel. Pero realmente créanme que si no hubiera sido así, yo creo que hoy todavía me estaría volviendo loca. Yo creo que lo interesante de este libro es que es un libro para abogados. Entonces, para mí fue como una cosa sumamente piola la idea de estar, porque es como, me siento como el caballo de Troya, como que nos metimos, nos vamos a meter en el mundo de los abogados con una temática que los abogados no quieren ni escuchar, que es la mirada psicológica sobre estos temas, ¿no? La mirada de la psicología es fundamental, digamos, son elementos, son temas que solamente se pueden abordar a través de la interdisciplina, es decir, de una mirada conjunta, donde vos tenés que ver los aspectos psicológicos en conjunto con las cuestiones jurídicas y articular ambas cosas. Si no hacemos eso, nos quedamos sin nada. Muchísima de la prueba o de de los elementos que vamos a tener para poder avanzar en un proceso por abuso sexual va a estar basado en el trabajo de los psicólogos. Cuando vos tenés un psicólogo que hace mal su laburo, vas a tener un niño que va a quedar abandonado a su suerte y un abusador que va a quedar impune. Y nosotros los psicólogos lo que hacemos es ayudar al niño a que su voz, tenga otro peso. Lo ayudamos a traducir muchas de las cosas que ni siquiera ellos saben cómo decir. Y lo ideal es poder trabajar de manera articulada, que es un poco lo que nosotros hacemos con Silvina, y estamos ahí peleando para trabajar articuladamente entre abogados y psicólogos e incluso trabajadores sociales para poder, abordar este tipo de temas. Silvina, en su libro que está presentándolo, que yo tuve la oportunidad de empezar a leerlo, me parece muy rico porque tiene en algunos aspectos muchos cruces, que son los que a mí me encantan, entre cómo abordar el conflicto en sede civil y cómo hacerlo en sede penal, porque el conflicto es uno solo. Sí. Y en el caso que nos convoca, los conflictos cuando atañen a circunstancias de violencia donde impactan en los niños que son testigos y víctimas, ahí es donde viene esta figura del abogado del niño. En la diapositiva hay una declamación de Juan Domingo Perón, ¿sí? Que no importa si están a favor o no del peronismo, lo importante es lo que dijo en relación con el lugar que los niños merecen en nuestra sociedad. Y merecen el lugar de ser privilegiados, ¿sí? El abogado del niño, ¿para qué? Bueno, Silvina en su libro cuenta un montón de situaciones de violencia específica, que son, digamos que las primeras víctimas son las mujeres, pero claramente hay niños que son testigos víctimas. Bueno, el abogado del niño tiene repercusiones en la necesidad de que estos niños tengan una tutela judicial efectiva de sus derechos. ¿Y por qué digo una tutela judicial efectiva? ¿Cómo? Si la mamá se presenta. Hay casos en que estamos llevando, que Silvina nos está llevando desde la perspectiva de la querella de la mamá, y yo los estoy llevando desde la perspectiva de la querella del niño, con un interés claramente diferenciado. ¿Y por qué digo un interés diferenciado? Porque lo que suele ocurrir es que se descalifica, ¿sí?, al progenitor que denuncia cualquier situación delictiva, sobre todo las de abuso sexual, donde la víctima es el niño, y el niño lo que requiere es una representación autónoma y adecuada de sus derechos. Esa representación, ¿quién se la va a dar? ¿El defensor de menores? No. Se la va a dar un abogado de la matrícula, ¿sí? Que lo que va a hacer es escuchar y no adueñarse de esa voz, sino ser la voz del niño en clave jurídica. Esto me parece muy importante. ¿Por qué? Por la capacidad progresiva. Se trabaja en equipos de trabajo, y sobre todo cuando se trabaja con niños también. Y lo que no podemos desdeñar es la perspectiva psicológica, ¿sí? Y esto yo lo digo siempre. Los ejes de abordaje, cuando hablamos de abogado al niño estamos pensando en algo político, sí, ¿por qué? Porque arrancamos política pública. Le pedimos al Estado lo que el Estado tiene que hacer para ese niño, niña o adolescente. También trabajamos en procesos colectivos, lo que dije antes, la interdisciplina, que es la gestión asociada, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Y digo esto porque hoy en día con el nuevo Código Civil parece que la tutela judicial efectiva acaba de nacer. No. La tutela judicial efectiva ya deviene en normativa que la doctora en los apéndices menciona y que también en todo el recorrido de su libro ustedes pueden encontrar, que es desde los fundamentos de la Convención de los Derechos del Niño en adelante. El rol del abogado del niño entonces siempre es abrir conversaciones. Me parece importante que ustedes sepan, desde los lugares de donde provienen, que, por ejemplo, si ustedes están en la escuela, ¿sí?, y ven una situación de vulneración de derechos, ¿cómo que pueden hacer por ese niño, niña o adolescente? ¿A qué lo pueden derivar para que tenga un abogado del niño? Y claramente en la Ciudad de Buenos Aires hay comunas
Cada comuna tiene una defensoría de derechos de niños, que es un organismo descentralizado que depende del consejo. Entonces ustedes pueden llamar a la línea 102 para averiguar cuál es la defensoría de su zona y de 9 a 16 los van a atender. Si no, llaman al 102 las 24 horas. Pero en el caso de las escuelas, es muy importante, tienen equipos también, porque las escuelas son el primer lugar donde los niños evidencian las situaciones de violencia y maltrato que padecen en su casa. Los contextos. Bueno, en general la abogada del niño trabaja con niños sin cuidados parentales, niños que viven en los hogares, por ejemplo, niños en situación de calle, pero no solamente son los únicos niños que merecen nuestra tutela judicial efectiva, sino también niños que están, por ejemplo, con alguno de sus cuidadores o guardadores, el adulto protector, y que en esas comunicaciones y contactos adecuados el chico vuelve con síntomas de haber sido abusado. Entonces también trabajamos de ese lugar. El defensor de menores tiene una mirada sobre lo que es el interés superior del niño, que es la mirada estatal. Está muy bueno que así sea. El abogado del niño, ¿cuál va a ser el contenido que le da él al interés superior del niño? ¿El del propio abogado? No, es el del niño. Es el que el niño explicita y le dice. Bueno, el abogado del niño lo que hace es que los niños puedan participar en el proceso civil y administrativo y también en el proceso penal, que es algo bastante novedoso. Ya hay jurisprudencia que comento en el libro, en el capítulo 6, donde el niño tiene derecho a participar con abogado del niño. Lo que estamos bregando, digamos, ahora es por lograr que cuando aún hay un progenitor, porque es más sencillo cuando no hay progenitores, cuando el cuidado parental no existe, el chico está en un hogar. Hasta ahí venimos bien. Ahora el tema es el niño querellante cuando ya hay una querella del otro progenitor. Lo que pasa es que el otro progenitor es descalificado. Se lo descalifica a la luz de que no es un adulto protector, sino que es un adulto, como decía Silvina, que fabula. Es re importante que estás diciendo, porque tu lugar es un lugar, digamos, para impedir el objetivo que tiene este modelo del SAP y de sus aledaños. Porque el objetivo es invisibilizar al niño, invisibilizar el abuso. O sea, el embarrar la cancha y poner a la madre en el lugar de la agresora, que es lo que hacen con el SAP o con lo que le pongan, el título que le pongan, sacan la mirada del niño. Entonces, todo el conflicto se basa en los adultos. No los adultos, no sacan un punto a la víctima. El niño desaparece de la escena y el abuso desaparece. Madres protectoras. Esto, por ejemplo, algo que dicen de una mamá, ¿no? Dicen, en efecto, que la madre ha sufrido un abuso sexual de su propia madre, es un dato que ella misma expresó en su denuncia. Y fíjense esta parte, que inconscientemente pueda transmitirle al hijo y de esta manera posible tener su visión o influenciarlo. Este es un ejemplo de un caso judicial concreto donde lo que se hace es atacar a un adulto protector. Yo frente a esto, ¿qué tengo que hacer? Yo no me puedo enganchar en la defensa de la madre, para eso está la otra colega. Yo tengo que decir, bueno, ustedes dicen esto, el que alega el SAP de alguna manera, de forma solapada, es el propio juez. Entonces el propio juez lo que debe hacer es, con respecto al debido proceso, no dejar al niño solo. ¿Qué tiene que hacer? Le tiene que permitir que se defienda en el proceso con una abogada al niño. Entonces estos ejemplos es para que vean que esto tiene que ver con una práctica, ¿sí? Y una práctica de los abogados defensores de querer descalificar a los adultos protectores y que cobra relieve entonces que la necesidad de que el chico sea auténticamente escuchado y que su declaración de abuso, su relato, sea evaluado como verosímil, hace que sea necesario que cuente con un abogado de la matrícula de manera independiente para defender sus derechos y sus necesidades. Ahora bien, esto tiene 10 años de vigencia y lo estamos peleando. Estamos peleando para que se haga realidad, para que sea operativo, porque los derechos son una declamación muy linda, pero el tema es si se juegan todos los días o no cuando los niños así lo necesitan. Bueno, damos cierre. Quiero agradecer a todas por haber venido, sí, todos aportaron lo suyo. En esta ocasión, si bien no está en el libro, la doctora Laura, ella fue invitada por mí, ya que estoy trabajando conjuntamente con ella en las querellas. Gracias a todas y todos por venir. Perdóname, yo no, trabajamos desde la competencia, Ahora los presentes y bueno, gracias, y el libro y los libros, sí, acá el de la doctora también lo pueden ubicar y el de la licenciada también.